Recording is on. Ahora sí, vamos de vuelta, ¿sí? Entonces, mañana, ¿sí? Mañana viernes al mediodía, vamos a tener en la plataforma habilitada un archivo, vamos a tener habilitado un archivo que va a ser la guía de estudio, ¿sí? Donde van a ver los temas que van a ingresar en la medición de entendimiento. La medición de entendimiento va a ser el día jueves que viene. Ya confirmo qué fecha sería jueves que viene. Jueves que viene es 1. 1 de julio, sí. En el mismo horario, jueves 20 horas, jueves 1, 20 horas, nos vamos a conectar todos y todas, ¿sí? Al Jitsi. Entonces, vamos a habilitar en ese momento la medición de entendimiento múltiple choice y la van a ir haciendo a medida que estamos todos conectados. ¿Bien? El que termina la entrega a la plataforma, o sea, la guarda porque automáticamente se guarda. Ahora, vale la aclaración. Bueno, vamos a estar nosotros, obviamente, con Valeria y con Mónica para despejar dudas, porque suelen ser medio capciosos, ¿no? los exámenes múltiple choice. Entonces, vamos a estar acá para cualquier duda que tengan. Los que no pueden o las que no pueden estar ese jueves a las 20 horas, va a ser conveniente que por favor nos escriban, ¿sí? Ya sea a Valeria en el grupo, a Mónica, a mí, pero que nos hagan saber por favor de que no pueden estar el jueves 1 a las 20 horas. ¿Para qué? Para poder coordinar otro día, ¿sí? Que otro día me estoy refiriendo a posiblemente un sábado a la mañana donde capaz que la mayoría pueda, ¿no? Entonces, si no es sábado a la mañana, veremos, ¿sí? Donde la gran mayoría, la mayor cantidad pueda y lo hagamos ese día, ¿sí? Pero el jueves, primero a las 20 horas, queda fijo, ¿no? La medición de entendimiento para los que puedan y si no, coordinamos otro día. ¿Bien? Bien. Una consulta, ¿la medición de entendimiento va a tener un tiempo determinado o cómo va a ser? Va a ser la clase, o sea que vamos a tener una hora y media, vamos a tener. Ok. Y en el caso, por ejemplo, que tengamos algún inconveniente técnico, porque internet y todo ese tema, ¿qué pasa ahí? Para prever, por lo menos, para saber qué... Nosotros vamos a garantizar, como dice siempre Mónica, vamos a garantizar la medición de alguna manera. Si a vos se te corta Mercedes, no es que, listo, Mercedes, sonó Mercedes, ya probó. No. Obviamente que le vamos a buscar la forma porque sabemos que estas cosas pasan, ¿sí? Entonces, quédense tranquilos con eso. Vale, ok, gracias. Ahora, no me digan que no tienen internet cuando tienen. No, obvio que no, pero digo por las dudas, porque nunca en realidad esta metodología para mí es nueva, yo nunca rendí así online, entonces por eso sé que puede pasar y por las dudas pregunto. Pasa, Mercedes, pasa que en el medio de un examen, en un oral, se corta internet. Ok, por eso nada. Diana, ¿qué quisieras que repita Diana? Porque hablé bastante. ¿Qué pasa si hay como este, por ejemplo? Que no hay problema, o sea, que se corte momentáneamente, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque, o sea, podés entrar a múltiple choice durante la hora y media cuando quieras. Ahora, el tema es que no puedas estar durante la hora y media en el múltiple choice, porque la idea es justamente que nos conectemos todos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos viendo de que ustedes nos están copiando, ¿sí? Entonces, la idea es esa. Pero si hay un inconveniente, obviamente, con el internet, se va a garantizar la medición, la evaluación de todas formas, de alguna manera, sí, lo vamos a hacer. Le vamos a encontrar la vuelta, así que quédense tranquilos y tranquilas. ¿Bien? ¿Profe, me escucha? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Se va a tener que copiar y mandar o se hace virtual y cuando terminamos mandamos? No entiendo. Va a ser la opción encuestas. ¿Alguna vez hicieron en alguna otra materia alguna actividad
con encuestas? No, pero sí hice un trabajo con encuestas. No de la Bueno, facultad, pero sí. Bueno, esto es una opción que tiene la plataforma, ¿sí? Como cualquier otra actividad, es una opción más que tiene la plataforma para poder medir el entendimiento de ustedes, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar la opción de Multiple Choice, donde ustedes van a entrar a la actividad y van a ver todas las preguntas y van a poder marcar, y una vez que terminen van a guardar y automáticamente nosotros lo vamos a recibir en la plataforma para poder eh, medir justamente. O sea que va a ser una nota más de los trabajos que ya tenemos. Exactamente, va a ser como una nota que valide, ¿sí? Para los de empresas de manera final, porque la materia es cuatrimestral. Y para los de recursos humanos y los de seguridad e higiene, va a ser una nota más que les va a servir a ustedes para saber en dónde están parados, básicamente, en cuanto al conocimiento. ¿Y este multiple choice tiene recuperatorio o No, es para saber cómo estamos? medir su conocimiento. Ok. Yo creo que ahí respondí tu pregunta, Natalia, ¿no? Edgar también nos puso en el grupo que si lo de hoy entra para el examen de la semana que viene. Examen no, Bueno, medición. a Edgar le decimos y le decimos a todos de que, buenísimo, Natalia, le decimos que mañana al mediodía van a tener una guía, ¿sí? De temas, así que ahí van a poder ver tranquilamente cuáles son los temas que van a entrar y cuáles no. Bien. Vale, vos querías agregar algo hoy. No, quería leerle el mensaje de Edgar que escribió en el grupo nada Bien. más. Ah, bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, dudas, consultas, dudas, consultas. Lo que nos falta calificar los trabajos, profe, ¿cómo sabemos si hicimos bien o no? Ustedes quédense tranquilos que antes del jueves van a tener todos los trabajos corregidos. Oh, no. Bueno, gracias. Ojalá lleguemos. Son muchos. Bien. Bueno, vamos a continuar con la unidad 3, ¿sí? ¿Hay alguien que me quiera contar lo interesante que es la unidad 3? A ver. Mercedes. Yo creo que tiene cara de que me quiera contar. No, me estaba riendo justamente porque no seguí leyendo. Es más, hoy abrí la unidad 4 y todavía no leí. ¿No Porque te estaba, parece interesante la unidad 3, no, Mercedes? me parece súper interesante, pero no continué, no continué la lectura, así que por eso no puedo comentar. Era lo que habíamos estado charlando la clase pasada. Exactamente. Nosotros llevamos la clase pasada a la planilla, ¿no? A esta planilla de Claro. solicitud de empleo. Sí, sí. Bueno, qué podemos, o con qué podemos continuar, ¿no? Esta planilla de solicitud forma parte de un proceso, ¿no? Eso queda claro, que es el famoso proceso de qué, que decíamos que era una de las funciones principales del área de recursos humanos. De reclutamiento y selección de personal. De reclutamiento y selección de personal, exactamente. Forma parte, ¿no? De ese gran proceso que llamamos reclutamiento y selección. Entonces, justamente esta planilla es como el puntapié inicial, ¿no? De comenzar ese proceso de reclutamiento. Entonces, una vez que nosotros recibimos como área de recursos humanos, ¿no? Recibimos, ya sea del área de ventas, ya sea del área de logística, ya sea del área que sea, ¿sí? Esta solicitud de incorporar una persona a un puesto de trabajo, ¿cómo piensan ustedes o cómo piensan en base a la lectura de la unidad 3 que continúa este proceso de reclutamiento una vez que recibimos esta planilla?
Nada. Silencio. Monumental. Los que no pueden hablar pueden escribir tranquilamente al chat que los leemos. ¿Inducción? O sea, dice en el material, decía inducción. O sea, después de que selecciona. Pero no seleccionamos todavía, Natalia. Imagínate imagínate, Natalia, que a nosotros nos llegó vos sos una persona que trabaja en el área de recursos humanos y recibís, ¿sí?, la solicitud de incorporar una persona. O sea, vos te están diciendo de otra área, che, necesitamos incorporar una persona para tal puesto, ¿sí? Entonces vos decís, bien, a ver la solicitud que hice. Bueno, tengo que incorporar una persona para tal puesto, la remuneración va a ser tanto, la cantidad de días a trabajar va a ser tanto, el perfil que se requiere para ese puesto es tal, bien, todo lo que dice la planilla, ¿no? Entonces, ¿con qué seguimos? Puede ser que una entrevista al personal. Con una entrevista. Previamente a esto no se hace como un filtro de preselección, digamos, de los candidatos posibles, digamos, ¿o no? Están todos de acuerdo, están todos en lo cierto, ¿sí? Pero vamos a pulir un poquitito eso. Bien. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? ¿Piensan que ese puesto lo podemos cubrir con gente que ya está dentro de la empresa o sí necesitamos salir a buscar afuera? Puede ser cubierto con gente que está dentro de la empresa. Ok, entonces, ¿cómo lo llamamos a eso? Selección interna. Muy bien. Analía, perfecto. ¿Sí? Tenemos dos formas de incorporar a la persona para el puesto vacante. O salir a buscar afuera o buscar adentro. ¿Sí? Entonces, tenemos esa búsqueda interna o esa búsqueda externa que podamos hacer. Bien. Ahora, ¿cómo ofrecemos? O sea, imagínense que es... No lo voy a decir porque suena feo. ¿Cómo ofrecemos ese puesto de trabajo? ¿Cómo hacemos para ofrecer ese puesto de trabajo? ¿Cómo la gente se entera de que hay un puesto vacante que cubrir? Publicando en algún medio. ¿Cómo? ¿Vamos de vuelta a la liga? Publicando de alguna manera, haciendo conocer la vacante dentro de la empresa o Muy bien. externamente, buscando a través de los medios que habíamos dicho, pero dijimos que era interno. Muy bien. Entonces, publicando. Pero para yo poder publicar, antes, ¿qué tengo que hacer? ¿Definir el perfil? ¿O ¿Cómo? definir el perfil? El perfil ya lo tenemos bastante bien definido con la solicitud. O sea, sería en el medio de esas dos. ¿Qué vas a publicar, Mercedes? Piensen. De lo que se busca. Vamos a publicar la búsqueda. Justamente tenemos que armar la publicación. Esas famosas publicaciones que ustedes ven en CompuTrabajo, en Zona Jobs, en Boomerang, en Facebook, en Instagram, esos cartelitos que muchas veces ven en los locales pegados en la vidriera y demás. Hay que armar la publicación. Hay que armar una publicación. Ahora, hay que armar la mejor publicación posible. ¿Por qué? Porque si no armo una publicación como corresponde, con toda la información suficiente, me van a empezar a llegar personas de cualquier tipo de perfil. O sea, estoy buscando un vendedor y me va a venir un tipo que tiene un perfil de, no sé, de ingeniero, químico. Entonces, hay que armar la publicación. Vamos re bien hasta acá, porque vamos paso a paso, ¿sí? Entonces, puedo salir a buscar afuera, puedo buscar adentro.
Ahora, para buscar, tengo que publicar, tengo que armar una publicación, ¿sí? Ahora, ¿de dónde saco la información para armar esa publicación? De la solicitud, o sea, de lo que... Mercedes, obvio, de la solicitud, que en la solicitud está todo. Fíjense, vayan a la planilla, y en la planilla está todo. Dice el puesto, el nombre del puesto, dice cuánto va a cobrar, dice si tiene que viajar o no tiene que viajar, dice qué formación tiene que tener académica, dice qué cualidades tiene que tener, dice qué actitudes tiene que tener, dice qué conocimientos complementarios tiene que tener, dice todo en esa bendita solicitud. ¿Bien? Profesor, Sí, ¿la remuneración se publica o no es necesario? muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vale, ¿vos qué decís? ¿Publicamos o no publicamos la remuneración? Yo creo que no hay que publicar. Muy bien. Yo no lo publico, pero después en el momento de una entrevista se le da a conocer, sí, cuál sería el monto, pero se me hace que toda la información que tiene que tener un aviso, como dijo el profe, que tenemos ahí en la propuesta, para mí tiene que tener 5 información importante, que es siempre el nombre de la empresa o el lugar, sí, que va a publicar, el puesto que se va a buscar, el nombre del puesto lo vamos a sacar de la solicitud, sí, que se va a completar, las tareas que va a desarrollar esa persona, los requisitos, ¿sí? Si tiene que ser técnico, licenciado, abogado, ¿sí? Y algunos ponen beneficios o otros ponen requisitos no excluyente, que por ahí no sé, que tiene que cambiar de residencia, tiene que contar con movilidad propia. Y lo más importante es la dirección de dónde esas personas tienen que mandar sus currículum, ¿sí? La dirección o un correo, si es una dirección, en qué horario se puede llevar. Yo creo que teniendo esas 5 información podemos hacer un buen aviso y, como dijo el profesor, no tener una gran cantidad de candidatos que por ahí no se requiere para ese puesto, ¿sí? Eso nos va a ayudar quizás a reducir un poco, ¿sí? Y no se imaginan publicar, no sé, se necesita, un ejemplo, un técnico de higiene y seguridad para tal empresa sin requisitos, sin nada, y vamos a obtener una cantidad. Y quiero sumar a lo que dijo Edgar en el grupo, cuando el profesor hoy pregunta qué se hace, digamos, una vez que vamos a buscar. Edgar pone que en el mercado laboral salimos a buscar, ¿sí?, los candidatos. Está bueno esto que dice Edgar, porque más arriba, al principio de la unidad, hablamos de lo que es mercado laboral y mercado de recursos humanos. Entonces está bueno traerlo acá. Muy bien. Importantísimo lo que decís, Vale, porque son datos que hay veces que no lo tenemos en cuenta, y después, obviamente, nos vamos a ir dando cuenta con el pasar al pasar por etapas, ¿no?, del proceso de reclutamiento y selección. Ustedes se van a dar cuenta al final de por qué es necesario y por qué es tan importante de que sí o sí estos datos, como decía la profe, estén bien claros. Porque si no, después, ¿saben lo que es? Eso es automáticamente la consecuencia. ¿Cuál es? Una pérdida de tiempo tremenda, tremenda. Porque después de la publicación, imagínense, listo, ya llegamos a la etapa de publicación. Imagínense que nosotros tenemos la mejor publicación del mercado, ¿sí? Ya la tenemos armada como para subirla o a mi Facebook, al Facebook de la empresa, pongámosle, al Instagram, ¿cómo se llama la otra? A LinkedIn, a Boomerang, a CompuTrabajo. Ya tengo lista mi publicación, ¿sí? Mi aviso. Lo subo, ¿bien? Lo subo.
Ahora, ¿con qué seguimos? Con la selección. Con la selección. Sí y no. A ver, ¿por qué? Porque antes de la selección, Analía, seguimos en la etapa de reclutamiento. ¿Por qué? Porque una vez que publiqué, ¿qué va a pasar? Automáticamente yo publico. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Llegan las ofertas, digamos. Se Llegan las- presentan los postulantes. Exactamente, empiezan a llegar Sí. los famosos currículum, ¿sí? Nos empiezan a llegar los currículums, ya sea al correo electrónico, ya sea a la casilla de mensajes de, no sé, de WhatsApp, a la casilla de mensajes de LinkedIn, de Facebook, de Instagram. Me empiezan a llegar también, capaz, al lugar de trabajo, currículum físicos. O sea, no perdamos de vista de que todavía algunas empresas se siguen manejando con el currículum físico, que aunque nos parezca una locura, sigue pasando. ¿Por qué digo aunque nos parezca una locura? Y porque justamente a nosotros la virtualidad, ¿no? La tecnología nos está dando la posibilidad de dejar de utilizar justamente el papel. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo todo de manera virtual. Pero hay veces que eso no sucede, entonces tampoco cerremos la posibilidad a que nos lleguen o nos puedan llegar los currículums de manera física, o sea, papel. ¿Bien? Bueno, nos empiezan a llegar los currículums. ¿Bien? Ahora ustedes se pueden imaginar qué pasa. Si yo no hacía una publicación como tiene que ser, con toda la información precisa, de 100 currículums me podían haber llegado ¿cuántos si no lo hacía de manera correcta? 1000 currículums. Y entonces, ahí, ¿qué pasa? Y voy a tener que leer los 1000, porque imagínate si no leo los 1000. Capaz que pierdo el candidato o la candidata perfecta para cubrir ese puesto. Ahora, si mi publicación es la más adecuada, capaz que lleguen los que tengan que llegar. Bien, entonces empiezo a filtrar, como se dice, ¿no? Empiezo a filtrar currículum. Filtrar currículum es empezar a mirar todos los currículums que me llegaron, ya sea físico o virtual, a ver voy a hacer esto. Acá tengo mi solicitud y acá tengo el currículum. Voy a hacer esto. A ver, ¿cuál es el que mejor coincide con el perfil que estoy buscando? Bien, entonces empiezo a comparar. Empiezo a comparar currículums con el perfil que estoy buscando. Bien. ¿Cómo seguimos, Vale, con eso? Vos que tenés más experiencia ahora en esto. Bueno, una vez que hago el filtro, como dice el profesor, sí, comparo todos los currículos que tengo con la propuesta. Y acá sí podríamos entrar en lo que decía una de las Analía, que decía hoy que podíamos entrar en la selección, porque yo voy teniendo, de los 20 currículum, digo, bueno, estos 5 currículum me gusta. Me gustaría también ahora conocerlo a esta persona, escuchar y tener una entrevista. Que ahí sería el primer paso, ¿sí? Que ahí vendría a entrar en la selección, en donde tenemos la entrevista, lo citamos a las personas, ¿sí? Conversamos, le preguntamos si puede venir tal día. Una vez que tenemos eso, lo citamos. Bueno, ahora en realidad la mayoría de las empresas están haciendo por online las entrevistas, ¿sí? La mayoría. Nosotros hacemos también todo online la entrevista. Porque sobre todo hay que tener en cuenta que a veces los candidatos no están en la misma localidad de una persona, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta si tiene que viajar o no, el horario de trabajo. Son todas cuestiones que uno a veces las tiene como obvia, pero que en el momento de hacer una entrevista las tiene que pensar. Entonces, una vez que
tenemos los currículums, citamos a las personas o lo hacemos por videollamada, por Zoom, por LinkedIn, por WhatsApp, ¿sí? Uno siempre va a buscar la mejor forma de que la persona, de que el candidato se pueda presentar a la entrevista o que pueda estar presente, ¿sí? Yo siempre rescato de que puedo tener 20 currículum, 10, y nunca me voy a quedar con uno o con 2 candidatos para una entrevista, ¿sí? Buenísimo, vale. Perdón que te interrumpa. Ahí Edgar ¿Sí? justamente suma a lo que vos estás diciendo y justamente nos dice eso. Nunca seleccionemos poquitos. ¿Por qué? Porque después los candidatos se bajan, le salen otras ofertas de trabajo, no sé, le pasa Edgar me leyó la mente, Edgar. Era lo que solamente, iba a decir. tal cual. Exactamente. Siempre tenemos que tratar de tener entre 5 o 6 candidatos, por eso justamente de que alguno se puede dar de baja, no puede, después no le gusta simplemente la oferta, sí, no le cierra, entonces no quiere, ¿sí? Son muchas cuestiones que se pueden dar, entonces por eso no nos quedamos con uno o con 2 candidatos. Profe, disculpe, se me va el internet por el mal tiempo. Bueno, perfecto, Jennifer. Quédate tranquila, estamos grabando. Bien, entonces, agrego, vale, a lo que vos decías, ¿no? De que siempre hay una, o lo mencionaste, pero lo recalco nada más, de que, bueno, con los currículum en manos, ¿no? Que más nos gustaron o que más se adaptan al puesto vacante, comenzamos por lo general a llamar por teléfono, ¿no? Hacemos como un primer sondeo, ¿no? Que hay veces que llamás por teléfono y pusieron mal el número de teléfono y no te da y vos decís, no, pero ¿por qué? Era el candidato, era la candidata y pusieron mal el número de teléfono. Y buscás y ahora, por suerte, no sé, la podés buscar en Instagram o lo podés buscar en Instagram, en Facebook. Pero bueno, antes no pasaba eso y te querías morir. Entonces, bueno, empezamos un primer sondeo, ¿no? Lo Exacto, llamamos, sí. le comentamos acerca de la búsqueda, le preguntamos, a ver, vos fulanito, ¿te postulaste a tal puesto? Sí, yo me postulé, bueno, perfecto. Y ahí empezamos a indagar un poquitito, ¿no? En esa persona. Y ahí, como decía Valeria, vamos a coordinar. ¿Para qué? Para una entrevista. Bien, que esas entrevistas se pueden hacer de distintas maneras, ¿sí? Hay muchos tipos de entrevistas. Hay entrevistas individuales, hay entrevistas grupales, hay entrevistas que se llaman assessment center, que son entrevistas donde son un poco más avanzadas, ¿no? Son entrevistas como lo que se llama como role playing, donde lo pones al candidato, ¿no? A simular, ¿no? Que está en el puesto de trabajo para ver cómo se desempeña. Entonces vas observando. Muchas veces esas entrevistas o ese tipo de entrevistas se hacen con más de una persona de la empresa que va a seleccionar, ¿no? Una observa, la otra pregunta, la otra escucha. Bueno, hay distintos tipos de entrevistas, ¿bien? En una entrevista, ¿qué se hace? ¿Qué piensan ustedes que se hace en una entrevista de trabajo? Se pregunta Se pregunta, ¿y qué y se pregunta? comenta lo que se está buscando, supongo. Ok, bien, o sea que se ofrece. Claro, se ofrece el puesto Bien, y se consulta acerca de la capacitación que tiene, más allá de lo que esté escrito, las pretensiones, ok. para ver si condice con lo que uno busca, supongo, algo así. Exactamente, tal cual, sí, sí, sí. Y como decía Valeria, capaz que como en la publicación, ¿no? O en el aviso de trabajo no publicamos la remuneración, capaz que en esta etapa ya podemos ir avanzando en eso, ¿no? E ir comentándole acerca de la remuneración, de cuánto va a cobrar, de cuáles son las jornadas de trabajo y la duración de la jornada, de qué beneficios va a tener
esa persona que ocupe el puesto, si va a tener personas a cargo o no, ¿qué más? Bueno, la ART que van a tener, el seguro de vida, la obra social o la prepaga que van a tener, si tienen algún beneficio como transporte. En una entrevista es como que se da a conocer, se le da a conocer a ese candidato o a esa candidata todas las características que tiene el puesto, ¿no? Y también nosotros como entrevistadores o como entrevistadoras empezamos, ¿no?, a indagar acerca de esa persona. Y le empezamos a preguntar, bueno, a ver, cuál es su formación, aunque nosotros ya hayamos visto, ¿no?, en su currículum, porque en el currículum estaba todo eso, pero bueno, es distinto, ¿no?, indagar cara a cara o por Zoom que leyendo un currículum. Entonces empezamos a preguntar, a indagar, ¿no? A indagar, a preguntar, como dice Analía, sobre esta persona. ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su experiencia de trabajo? Algunas veces se hacen preguntas como, por ejemplo, y bueno, ¿y cuáles son tus características o no? A ver, vale, contanos algunas, porque yo hace poco pasé por una entrevista de trabajo, pero a ver, vos que estás más empapada con esto. Bueno, antes quería sumar algo de que si bien algunas empresas publican la remuneración, otras no, es más una decisión quizás de la empresa o la institución que va a publicar, sí. No sé si la mayoría, yo creo que sí, mira en CompuTrabajo, en Boomerang, hay búsquedas que ponen, sí, cuál es la remuneración bruta o el neto, que se va a ofrecer, ¿sí? Todo va a depender, digamos, de lo que la empresa quiere comentar en ese aviso, ¿sí?, que va a publicar. Y en cuanto a las preguntas, y depende, yo creo que depende del candidato, si vos lo ves al candidato por ahí que está como un poco tímido, sí, que romper ese hielo y decir, a ver, ¿qué haces? Yo utilizo preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿sí? Depende. Una abierta para que la persona por ahí, si lo veo muy nervioso, tímido, una pregunta abierta para que la persona se pueda explayar y pueda contar algo que me va a ayudar a mí también a conocerlo. Sería como, ¿qué haces en tus tiempos libres? O decime qué destacás, qué cualidades destacás que tenés, cuál te gustaría mejorar, Qué ¿sí? difícil Entonces, esa pregunta. es difícil, pero yo creo que más o menos sabemos. A veces no nos animamos nomás a ser sinceros, pero lo sabemos. A veces yo pregunto eso nada más. ¿Qué cualidad te destacan o te resaltan? La que vos crees que te resaltan, y la otra es cuál crees que tenés que mejorar, ¿sí? Las personas pueden decirme, me cuesta trabajar en equipo, me gusta expresarme en público, no sé, a veces miento para zafar de algunas situaciones, ¿sí? Son preguntas abiertas en donde a mí también me está trayendo una visión, un panorama, depende del puesto de esa persona, decir, bueno, si tiene que trabajar 100% en equipo y me dice, no me gusta trabajar en equipo, no sirvo para trabajar en equipo porque me gusta trabajar solo, ¿sí? Y yo es algo que lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Y así, yo pregunto, eso por ahí es como más abierto que pregunto, y después siempre le pregunto si tiene experiencia. Si yo veo que tiene experiencia, le digo, contame qué fue lo más difícil que tuviste que hacer en tu trabajo anterior, por qué renunciaste, por qué te querés postular, por qué necesitas este puesto, por qué crees que este puesto tiene que ser para vos, y así, digamos, voy. Porque sí. Porque necesito, porque es mío este puesto, me dijo una vez un candidato. Este puesto va a ser mío. Mucha seguridad. Bien. A ver, ¿hay alguien que nos quiera contar si pasó por un proceso de selección y cómo fue esa entrevista? ¿Alguna experiencia? Me encantaría poder escuchar la experiencia de alguno o alguna. Edgar nos pone en el grupo. También en mi caso me preguntaron qué pretendía ganar, si estaba de Pasa, acuerdo o no con la remuneración. pasa. Qué momento difícil eso, ¿eh?
¿Cuánto pensás ganar? Ahí, a ver, esto lo hablo como fuerza de trabajo, como recurso humano potencial, ¿no? De lo que hablábamos. Si el día de mañana estoy buscando trabajo, lo que siempre recomiendo es empezar a investigar sobre esa oferta de trabajo. Buscar a ver en el mercado cuánto está cobrando un puesto similar para no decirle, no sé, capaz que ofrecen 40.000 y ¿cuánto pretendés ganar? Y 70.000, no, listo, descartado. Entonces, siempre recomiendo eso. Bien, por favor, alguien que nos cuente su experiencia. ¿Cómo te ves en 5 a 10 años? Tal cual, Rodrigo, qué difícil. Nos piden ser futuristas algunas veces. No tengo idea cómo voy a ser de acá a 5 o 10 años. Yo esa pregunta no la utilizo, porque hasta a mí a veces me cuesta pensar dónde voy a estar en 5 años y digo, no le voy a preguntar a alguien Tal cual. qué te Pero ves haciendo más que nada, yo creo que preguntan para ver si vos vas a durar o no vas a durar en la empresa, en la ¿no? empresa, exactamente. Porque capaz que no quieren una persona que esté un año y se vaya. Quieren una persona que se jubile en la empresa directamente. Preguntan más que nada por eso, creo. Hola, profe. Yo quiero consultar, quiero preguntar. ¿Quién me habla? Em, Diana Cáceres. Diana. ¿Cómo? Sí, tengo unas amigas que mis amigas, la mayoría sí tuvieron entrevistas y me comentaron Sí. y me decían como tips que mueva las manos cuando vaya a una entrevista. Mira vos. ¿Por Sí. qué? ¿Sabrán ustedes? Pero que muevas Sí, las como manos. que muestre las palmas de la mano, como que esto da seguridad o algo así, o confianza, no sé, la verdad no sé. Bien. La verdad que la primera vez en mi vida que escucho eso. Que mueva las manos. Yo lo que siempre escuché era que si mirabas para la izquierda estabas mintiendo y si mirabas para la derecha estabas diciendo la verdad. Hay muchas cosas así, también yo leí, yo no tuve mi primera entrevista todavía, pero me Ver, comentaron muchas cosas así que tenía que hacer para cuando tenga una. es todo un arte la selección. Es todo un arte. ¿Por qué? Porque acá lo estamos, a ver, trabajando, ¿no? O analizando de una manera capaz que un poco general, pero es todo un arte. Hay mucho de la comunicación no verbal, ¿sí? Hay muchísimo de la comunicación no verbal, hay libros que hablan de la comunicación no verbal, que obviamente que la gente que se especializa en selección, en reclutamiento y selección, sabe mucho de esto, de la comunicación no verbal, ¿no? Y de interpretar cada palabra, de interpretar cada movimiento, cada mirada, cada expresión que tiene la persona. ¿Sí? Por eso Exacto. no es solamente sentarse adelante de la persona y preguntar, porque pregunta cualquiera. Ahora, analizar la respuesta y analizar los movimientos, como decís vos, es otra cosa. Claro, tienen que saber que cada profesión también tiene sus especializaciones, ¿sí? Hay algunos que hacen selección, específicamente selección, entonces por ahí se especializan en lenguaje corporal, en todo, digamos, que ya es un poco que se suma a la carrera de psicología, ¿sí? Que por ahí está ligado junto a eso, pero así como en los de higiene y seguridad, los de administración de empresas, también hay ciertas especializaciones que ya después cada uno, depende de lo que se va a dedicar, lo va haciendo. Y Exacto. Rodrigo dice que a él también le preguntaron que por qué le deberían contratar a él. Fue una de las preguntas que le hicieron. Sí, son preguntas comunes, creo, en proceso de selección. Sí, sí, sí. Bien, entonces nadie nos va a contar cómo fue su proceso de selección, además de lo que nos comentó Diana de las manos, que me quedó, que me Yo quedó ahí, también me quedo en el quedó. tintero. Entonces, sí, mucho. Profe, quería agregar algo Sí, que me contó una amiga porque tampoco nunca, no tuve una entrevista de trabajo todavía, a ver, pero bueno, también le preguntaron si tenía hijos, si tenían hijos. bueno, bien. ¿Y por qué preguntan eso, ustedes suponen?
por la disponibilidad horaria y Por la por, disponibilidad horaria. y por los inconvenientes que puedan surgir. Cuando uno tiene hijos es diferente a cuando es soltero y no tiene ninguna otra responsabilidad. Tal cual. Lamentablemente, hoy en día muchas veces pasa eso, ¿no? Que como las empresas pequeñas, medianas, grandes empresas, no digo todas, pero hay algunas, ¿no? Que no tienen ese beneficio de tener, por ejemplo, como pasa o como debería pasar. Yo en mi utopía, ¿no? Pienso que deberían tener el servicio o el beneficio de guarderías, ¿no? Las empresas. Como no todas tienen, entonces, como dice Analía muy bien, preguntan para decir, y no, si es mamá y es mamá encima de algún hijo o alguna hija chiquita, va a requerir de tiempo de cuidados y capaz que se va a ausentar más de lo común o más de lo que ellos quisieran eh, y esas cosas. Sí, pero es una pregunta muy común y hay veces donde la política de las empresas es no contratar mujeres jóvenes, sin hijos o con hijos chicos. Ni Profe, ¿y hablar. el límite de las edades? Que por ejemplo ya gente de más de 35 años ya está, no quieren. No me digas eso, que yo estoy cerca de los 35, no. No, pero hay gente que está buscando trabajo y no consigue, que tiene 30, 35 años, ya es imposible. Son realidades, Dayana, y está muy bien que vos lo expongas porque son realidades, es una realidad. Muchas veces pasa eso también, que la edad es un condicionante para la búsqueda del puesto. Hay veces que sí, que personas de 40, 50 años hoy ya están como fuera del mercado laboral porque, porque se piensa o se cree que ya no son útiles. Sí, es cierto, tal cual. Pero son temas para que nosotros lo analicemos, lo pensemos y en todo caso, si lo creemos de- correctos o no compartimos esa idea, lo podamos modificar. Nosotros somos lo que vamos a estar justamente, nosotros vamos a ser los agentes de cambio en este sentido. A mí, yo no comparto completamente. Para mí hay personas muy capaces, eh, mayores, completamente. Con mucha experiencia, sobre todo, Tal cual. que pasaron por varios trabajos, diferentes experiencias, que a veces eso es importante para la empresa, pero sí es algo que todos debemos analizarlos desde, y sobre todo ustedes que son algunos que están trabajando y después cuando sean profesionales van a salir también en el mercado y es una realidad que está pasando tanto de la edad, sí, como una condición y también algo que a mí no me parece, pero sí entiendo por ahí a veces las políticas de las empresas de no tomar a embarazadas, pero eso también creo que viene sobre todo por el tema de que después de un tiempo la persona sí tiene un cierto cuidado, que por ahí en la empresa sí se corre el riesgo, sobre todo por la vida de esa persona, pero sí es otra condición que muchas empresas he escuchado que ponen, es más en sus avisos, he visto que ponen, digamos, que personas, mujeres Ojo embarazadas, ahí, no. ojo ahí, vale. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta con los avisos, con las publicaciones laborales, que también puede pasar, ya te doy la palabra, Lara, puede pasar que nos denuncien por discriminación. Exacto, sí, 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 Eso tal le iba a cual. comentar, no es factible de una denuncia en estas épocas donde Obvio, muchos hechos o palabras mal puestas son tomadas completamente. como discriminación. Sí, Mismo, muchas sí, veces sí, el hecho de solamente publicar un puesto con un determinado sexo o género también puede ser motivo de denuncia, ¿sí? De discriminación. ¿Por qué solo varones? ¿Por qué solo mujeres? Bien. Eh,
Lara, antes de darte la palabra, voy con un comentario que nos hace Rodrigo en el chat, que nos dice, yo mi primera entrevista fue sin experiencia laboral, sinceramente fue suerte. No, Rodrigo, capaz que no fue suerte, capaz que el puesto no requería experiencia, ten en cuenta eso. Capaz que el puesto no requería experiencia, entonces dijeron, bueno, no tiene experiencia, bien, no es necesario, y encima tiene conocimientos en tal cosa, coincide con la edad que estamos buscando, y demás. No es solo suerte, Rodrigo. Puede ser que a veces el no tener experiencia sea productivo para la empresa porque lo forman de la manera que ellos quieren, Puede digamos. ser, sí, muchas veces las empresas buscan personas sin experiencia para moldearlas, entre comillas, ¿no? Sino formarlas, básicamente. Lara, ¿qué nos querías decir? Justo iba a hablar sobre eso de la experiencia, que en mi caso, Sí. no por la edad, porque soy muy chica, o sea, para lo que buscan y no tengo experiencia. ¿Cuántos años tenés? Entonces, yo tengo 19. 19, re chica. Ujú, Bien, ujú. y sin experiencia. Claro. El tema de la experiencia es un tema tan discutido, donde hay muchas veces los comentarios de, loco, ¿qué onda? Tipo, piden tantos años de experiencia, pero ¿cómo puedo arrancar con la experiencia si no me da la posibilidad, ¿no? Bueno, es una realidad, es una realidad. Yo creo que yo no sé si en alguna clase con ustedes o en la presencial, yo decía que también está bueno que nos allanemos el camino nosotros mismos, ¿no? O sea, que no esperemos, capaz que venga, ¿no? De arriba esa experiencia, que capaz nosotros empecemos como a esas típicas experiencias, ¿no? Sin remuneración, como voy y hago porque necesito experiencia, necesito comenzar. Entonces, eso está bueno también que lo tengamos en cuenta. Y creo que no sé si alguien de acá ha pasado por eso. En mi caso fue así. Yo comencé a trabajar sin remuneración. ¿Por qué? Por este temor, Lara. Por este temor de decir, el día que me pidan experiencia, me voy a quedar corto. Entonces, empezar a generarme. A ver, si vamos a ser sinceros, no es lo conveniente, obviamente, porque ¿por qué tengo que trabajar gratis? Pero bueno, suele pasar, es una realidad, tenemos que conocerla. Y después sacar nuestras conclusiones. Como una especie de pasantía, digamos. Claro, las famosas pasantías. Claro. Tal cual, tal cual. Pero ¿por qué es tan importante la experiencia? Porque hay veces que capaz tenés experiencia en algo que el puesto no necesita y tenés que aprender igual. Por ejemplo, en mi caso, de que tengo a mi amiga Sí. que ella vendía ropa, pero así online, sin tener un contacto tan directo con la gente, y entró a trabajar en Galver ahora, pero nunca tuvo una experiencia laboral. O sea, entró con eso que es similar, no es lo mismo que estar en atención al público o manejo de cajas. Bueno, capaz Diana en ese caso pasó por una entrevista de trabajo y Claro, sin experiencia en atención al cliente, cara a cara, física, ¿no? Pero capaz que en la entrevista vieron ciertas habilidades o ciertas actitudes o cierto conocimiento que lo haya demostrado y lo convencieron para el puesto. claro, ahí generalmente ella me dice que toman gente que no tiene experiencia laboral. Bueno, fíjate, ahí está Lara. Arranquemos. Una data para todos. Obvio, está bueno. Bien. ¿Alguien que haya pasado por por alguna experiencia de selección, de entrevista? ¿Marta? ¿No? ¿Mercedes? ¿Cómo entraste al Poder Judicial, Mercedes?
Eh, Si la pregunta incomoda. Lo que pasa es que fue justamente por el tema de la pandemia, porque necesitaba justamente personal femenino en el área de seguridad. Y bueno, yo ya tenía, o sea, me da como cosa porque en realidad no sé si cubría el perfil, digamos, con la experiencia previa que tengo, no tenía mucha relación en el área, digamos. Yo estoy aprendiendo mucho, ya hace un tiempo que estoy, digamos, un año y algo, pero por eso me quedé pensando, ¿no? Que, digamos, ahí en el Poder Judicial uno tiene que inscribirse en una base de datos y bueno, ahí está el currículum, qué sé yo, pero por ahí no sé cuáles fueron las condiciones, digamos, como para ingresar en ese área específica, porque por ahí no le encuentro relación a mi experiencia previa. Bien, ¿pero tuviste entrevista? No fue entrevista, fue como todo re rápido porque justamente se necesitaba cubrir ese puesto por el tema de la pandemia. Y fui la primera mujer en el área de seguridad en el Poder Judicial. Bien. Y también supongo que habría cierta resistencia también porque somos dos nada más en el área por el momento. ¿Cierto qué, perdón? Es cierta resistencia. Ah, bien. Y a ver, Analía, ¿pasaste por algún proceso de entrevista? No, entrevista no, presenté currículum en su momento, me llamaron, hice pruebas una semana y bueno, me fui a mi casa. Después cuando empezó la temporada me volvieron a llamar, contrato temporal de 3 meses y después quedé estable. O sea, ¿en dónde, Analía? Era una empresa de peajes en su momento. Ah, bien. Sin entrevista. No, era con currículum, sí, y Con prueba. currículum, pero sin entrevista. Sí, sin entrevista. Qué suerte la suya. Sí. Bien, a ver, Natalia. ¿Pasamos por No, algún proceso? todavía no. Recién ¿No? soy mayor de edad, entonces todavía no inicié nada de eso. Bien, perfecto, Natalia. Jennifer. Lourdes. No, profe, tampoco, todavía no tuve una entrevista laboral. Ok, perfecto. Bien. Lourdes. Lucas. Y bueno, y en mi caso yo tuve que presentar mi currículum y tampoco eran muchos los requisitos, digamos, para ese momento y bueno, me tomaron. Empecé en un área hace unos años y después me cambié ahora al área en el que estoy, que es también técnica operativa. Le contamos, Lucas, a los compañeros y a las compañeras que vos trabajás en EMSA, ¿sí? Ah, sí. Le contamos que vos trabajás en EMSA, pero te pregunto, entonces, ¿vos no tuviste entrevista? No. O sea, acá algo... Tuve examen provisional, puede ser, y el currículum, y sí, tuve una entrevista, y bueno, y después ya fui a trabajar, digamos. Pará, entonces Eso ya había quedado. tuviste una entrevista. Sí, pero no sé si de carácter, digamos, desde el área de recursos humanos, digamos. O sea, la entrevista no te la hizo alguien de recursos humanos, sino quién. Sí, no sé, no sabría decirte. O sea, acá Yo creo algo muy rico podemos sacar. De todo esto, algo muy interesante podemos sacar. Díganme qué, por favor. A ver si es lo mismo que yo estoy pensando. A ver. Que no hace falta tener experiencia para un trabajo. No es eso lo que estoy pensando, pero te Puede acerco. ser como una falla en la selección. ¿Cómo, Marta?
es como que falta la entrevista para seleccionar al personal, es como que Pero no sé cómo los... completamente está Yo faltando. en mi caso tampoco tuve una entrevista, sino que presenté el currículum y en realidad después de por un conocido ingresé, no es que ingresé. Yo con esto no quiero decir de que ustedes estén ocupando erróneamente su puesto de trabajo. Claro, no, por supuesto. Nada. Lo que estoy diciendo es, che, qué llamativo, ¿no? El hecho de que entremos a trabajar sin una entrevista previa. O sea, capaz. Pero por ahí, sí. Considero que por ahí en la administración pública no sé si hay tanta entrevista. Eso es lo que iba a plantear. Esa es una sociedad del Estado también, digamos, si bien es mitad privada, mitad, pero puede ser por ese lado, a lo mejor la parte privada sí. Perfecto, entonces... Profe, pero en EMSA, por ejemplo, tengo toda mi familia en EMSA, mi pareja, todos, y los que entran ahí entran porque son hijos de gente que están trabajando ahí adentro. Claro, no entra alguien de afuera. Yo, por ejemplo, tengo a mi papá ahí, pero no puedo porque soy mujer y es mucho más complicado. Pero mi pareja, que su papá también trabaja ahí, puedo conseguir rápido dentro de todo. Mirá, Si bien encima tiene que su, discriminan a la si bien mujer. tiene su título, su título técnico, que es donde ahí toman a gente técnica en general, pero es más complicado para la mujer, sí, sea técnica o no. Ok, gracias. Por ahí. Iba a plantear lo mismo que iba a decir en referencia a lo que me pasó, como dijo Marta, que en la administración pública es diferente, digamos, o sea, se obvia muchos pasos previos y estoy totalmente de acuerdo también, no recuerdo el nombre de mi compañera, en EMSA hay mucha discriminación por ser mujer, porque también tengo un hermano que trabaja ahí, mi papá es jubilado de ese lugar y justamente a las mujeres les cuesta mucho ingresar. Así sean técnicas o no, si tengan, tengan título universitario, técnico. Esto que están planteando enriquece muchísimo todo. ¿Por qué? Porque podemos empezar a analizar un poquitito más la realidad, conocer la realidad y poder sacar conclusiones, como le decía, ¿no? Ahora, la pregunta que me hago es, ¿por qué la administración pública actúa o tiene esta característica que el sector privado, no te digo que todo el sector privado sea un manual de procedimiento, ¿no? Funcionando, pero ¿por qué piensan que sucede esto con la administración pública? ¿Qué pasa con la administración pública? La administración pública, pregunto, ¿no? ¿Tiene el Departamento de Recursos Humanos o no? Y mirá, lo que yo sé es que muchas ya sea municipalidad, ministerios, casa de gobierno, poder judicial mismo, Mercedes me lo va a poder confirmar, que yo sepa tienen un área de recursos humanos. Ahora, que desempeñan la función sería, profe. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Sí, evidentemente existe, ¿no? Como institución el área o el departamento, pero ahora están haciendo cualquier cosa. O sea, no cualquier cosa, capaz que están haciendo, pero lo mínimo indispensable, que es tomar asistencia, controlar el ausentismo y liquidar sueldo. Aburrido. Yo, por ejemplo, trabajo en el área personal, en el área donde se dan las ferias, las vacaciones. Bueno, y sí. Pero en realidad, el ingreso depende de otro sector, no de personal. ¿Por qué? La selección, digamos, depende de otra sección. A ver, contame cuál es esa sección que yo me perdí al leer los libros. Dice acuerdos, sección acuerdos se llama, que es por donde se realizan los contratos. La gente entra y una vez que entra recién pasan el legajo, lo que completó el que ingresa, pasan al área, a la sección personal, que es donde, bueno,
se lleva el legajo, digamos, la inasistencia, las asistencias. Bueno, en realidad el Poder Judicial es muy grande. Cada dependencia... ¿Cómo? ¿Dónde trabajas? ¿En el Poder Judicial? Poder Judicial de vuelta. Que me corrija Marta, pero yo tengo entendido que no existe una dirección específica área de recursos humanos, sino que están como el área personal está disgregada y hay distintas áreas o subáreas que realizan estas funciones, pero no hay un área específica de recursos humanos. Mercedes, ponele el nombre que vos quieras, personal de recursos humanos. Sí. Ahora, que se llame personal, pero ahora que cumplan las funciones que tiene que ser. Ahora, la sección de acuerdo, la verdad que yo no escuché en mi vida, no sé vos, Valeria, ¿te escuché también la sección de acuerdo? Se llama por ahí, digamos, de ahí ingresan. Es un sector en donde hacen las contrataciones, aparte de un montón de otras cosas, ¿no? Pero en realidad ellos, de ahí sale el contrato, ahí van las personas a firmar su contrato, a rellenar. Mercedes, calculo que cuando rellenó todos sus, bueno, no sé por qué. Fue a la sección de acuerdo, obvio. A la sección de acuerdos. Entonces, de ahí recién pasa... Marta, perdón, déjame que te haga preguntas para ir aclarando el panorama. Ok, entonces, pero la sección de acuerdo es una persona que está así y te dice, firma acá. No. A ver, es complejo el tema porque en realidad los ingresos, cada ministro tiene una lista de personas por ahí que... Ahí va queriendo, bien. Aparte, yo sinceramente no sé si hay, digamos, si sacan a personas de la base de datos, por ejemplo, dice, bueno, necesitamos tanto personal, elijamos de acá. No sé si se da así. Sé que se completa y que hay online completás el currículum, pero ¿hasta dónde utilizan eso verdaderamente? No sé. Desconocemos. Sé que por ahí cada ministro tiene una lista o su personal, digamos, o gente que quiere que ingrese y ya sea porque es el hijo de él, conocido de alguien de afuera, le pidió un favor. No, eso no pasa. ¿Cómo? No, que eso no pasa, te digo, Marta. Que esto estamos grabando. Ay, por Dios, bueno. Marta, pará. No, sin miedo. Marta, no, pará. Me quedo ahí porque está bueno. Sección de acuerdos. Pará porque me quedé con sección de acuerdos que ahora... sección de acuerdo, entonces, no es una persona que solamente hace firmar contrato. La pregunta es, ¿no hay nadie que se encargue de buscar las personas para ocupar los puestos vacantes? No, listo, está funcionando mal el área. Chau. No depende de nosotros, digamos, a personal ya llega la gente. ¿Vos qué te parece eso, Marta? E inclusive ni siquiera en dónde va a trabajar la persona depende del área personal. Ah, bien. No, bueno, eso está bien en realidad. No, en realidad no, perdón, me estaba confundiendo. No, está mal. Muchas veces uno pregunta, ¿cómo va a trabajar esta persona acá si no digamos, por ahí nosotros que vemos, o personas que por ahí con su título podrían estar trabajando en otra área, están puestas en otro lugar, pero bueno, ya no depende de personal, depende de... Por eso es complicado. Yo creo que la administración pública es complicado. Bueno, eso vamos a empezar a disolver esa idea, ¿sí? Porque si no, no salimos más de esa. Sí. Empecemos a tratar de ver la forma de cambiar esto. Somos los únicos y somos las únicas que podemos llegar a cambiar esto. Si no estamos en el horno, vamos a continuar cometiendo el error de que todos hagan lo que nos corresponde a nosotros hacer. O sea, es un loco. No entiendo. Sí. Me pongo mal. Me deja de cama. Bien.
Bueno, entonces sección de acuerdo, bien. A ver, ¿alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Bueno, ya Analía nos dijo, Natalia también creo. Lucas, volvemos con vos, Lucas, que nos dijiste que vos no pasaste por una entrevista o sí pasaste por una entrevista. No, no pasé por una entrevista. No pasaste por una entrevista, bien. Yo tuve otra entrevista, una experiencia de trabajo con una consultora Sí, que se ve que esa consultora se dedicaba justamente a hacer recursos humanos. ¿cómo se llama? Era la de Sanguinetti. Sanguinetti era el apellido del señor que tenía una consultora que las empresas terciarizan el área de recursos humanos en esa consultora. No sé si el área. No sé si el área. Ah, bueno. El reclutamiento y la selección, sí. Eso. El área es mucho. Y bueno, y hacían el reclutamiento y la selección de personal, sí, de distintas empresas como Massa Turismo o California o algunas otras. Bueno, el apellido del señor era Sanguinetti. Sanguinetti, consultora. Consultora Sanguinetti. Claro. Y bueno, y nada, era un trabajo ¿cómo es? A través de la empresa de Massa Turismo y me iban a pagar con viajes, entonces no me cerró. O sea, nada de efectivo. ¿Cómo vas a viajar si estás trabajando? No, y por eso era el trabajo consistía en viajar justamente y en reclutar usuarios, clientes. Pero no, al principio no tenía una remuneración en dinero, entonces no me interesó. Digamos. Pero pasaste por la entrevista, Lucas. Sí, pasé por la entrevista, por eso. En este caso sí. ¿Y cómo fue esa entrevista? Contanos, ¿cómo fue esa entrevista? Si recordás. Y también tuve que armar un currículum como para algo formal, digamos, con una ficha técnica y requisitos y cualidades. Y bueno, y después tuve en personal con una señora y ya la verdad que todas las preguntas que me hizo no me acuerdo bien porque fue hace mucho tiempo. Pero nada, fue como una experiencia, digamos. Bien por Sanguinetti, ¿sí? Que hace los procesos de selección. Sí, era buena la consultora. Bien ahí. Bueno. ¿Qué tema el de la administración pública? En la administración pública por ahí no tratan de llenar puestos también y bueno, para gente que se cree capaz de ocupar esos puestos y para luego capacitarlos también, digamos, y que ocupen esos puestos de la mejor forma. Por ahí al principio, si bien sos un número, pero después pasás a ser alguien capacitado dentro del sector al que está faltando gente como en la empresa. Entonces, por eso, ahí no quieren encasillar tampoco tanto a las personas, digamos. Perfecto, Lucas. Tal cual, ese comentario o esa aclaración iba a ser lejos, ¿no? De asegurar que todas las personas que no pasen por un proceso de selección y hoy ocupen un puesto en la administración pública estén mal. Lejos de eso, lejos. Ahora, lo que digo es que lo mejor sería que pasen por un proceso de selección, así nos aseguramos de que la persona más idónea ocupe el puesto vacante, nada más que eso. Sí, ahora, sería mucho más serio, digamos, coincido plenamente con usted y así también habría una competencia, digamos, más leal, en este caso en Misiones, digamos, porque estamos hablando de... Completamente de acuerdo, gran punto que remarcás, la competencia. Claro. Sí, no, en muchos aspectos me parece que se pierde esa competencia y se vuelve poco sano, digamos. Yo creo que lo único que conseguimos con estas metodologías o con estas prácticas, ¿sí? Que se llevan a cabo es desprestigiar a la administración pública. Lo único que conseguimos es desprestigiar a la administración pública. O sea,
seguir como diciendo, no, la administración pública es una cagada, entonces después vienen los comentarios de que no, la administración pública es un todo uno vago y tiene que desaparecer no, la administración pública no tiene que desaparecer, tiene que funcionar como corresponde, nada más. Eso. Sí, tal cual. Porque la administración pública tiene un rol fundamental en la sociedad. Ahora, lo que se necesita es que funcione como corresponda. De hecho, en por ahí, en esta, qué sé yo, sector o lo que sea, MEMS hablando, por ahí deja algunas cosas que desear, pero me parece que la administración en general la hacen bastante de una manera, la administran como privado a la empresa. Bien, claro, y después también está esa, de el público tiene que copiar un poco al privado, o sea, es simple, creo que está todo bien claro cómo deberían ser las cosas. Nada más que hay que ponerlas en práctica, me parece a mí. Sí, tal cual. Y nosotros vamos a ser los responsables desde nuestro lugar, ¿sí? De poder empezar a cambiar un poquitito esto. ¿Cómo? Y capaz que dando a conocer cosas que capaz que las personas no tienen ni idea de que existen. Entonces empezar a hablar de los temas. Hay que empezar a hablar de estos temas para que se empiecen a instalar como temas de discusión. Porque si no, estamos perdidos. Yo quería sumar algo, Santiago, ya que justo Lucas tocó el tema de que hoy cuando estábamos hablando de los avisos, ¿sí? De las búsquedas que hacemos, también a veces las empresas, hay pequeñas... Uy, alguien tiene el micrófono. Analía. Ahí está, gracias Analía. Bueno, que también quería decirles de que hay empresas medianas, pequeñas, ¿sí? Que por ahí no cuentan justamente con el Departamento de Recursos Humanos, pero quieren hacer una buena selección, quieren encontrar al candidato ideal, idóneo para el puesto. Entonces, ¿qué hacen? Lo que comentó hoy Lucas es contratar a una consultora, ¿sí? Terciarizar en cuanto a lo que es reclutamiento y selección, ¿sí? Porque hay pequeñas empresas que por ahí son, no sé, les traigo un ejemplo, hay secaderos de hierba o aserraderos que quizás son más productivos, no cuentan con un área de recursos humanos, tanto de recursos humanos como de higiene y seguridad. Entonces, no sé si alguno escuchó o le comentaron o conocen de alguien de que trabajan para la empresa, así que hacen los de higiene y seguridad, ¿sí? A veces se contrata un personal exclusivo de higiene y seguridad para que vaya a la empresa, inspeccione, vea todo lo que tenga que ver con los temas relacionados a la seguridad, a los elementos de protección, cómo se está trabajando. Bueno, en la selección lo mismo, ¿sí? Hay empresas que deciden, dicen vamos a pagar, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos cobra, no sé, una consultora como Manpower o Bigwork que está ahí en Posadas, ¿sí? Dicen que nos hagan la búsqueda porque ya también es un tiempo que se ahorra la empresa, ¿sí? Porque las consultoras que hacen todo el mismo procedimiento, ¿sí? La empresa lo único que hace es brindarle a esa consultora esta solicitud, ¿sí? Que nosotros estuvimos viendo, donde se completa con todos los datos. Entonces, con eso, las consultoras salen a buscar los candidatos, ¿sí? Y a veces hasta hacen las entrevistas, ya hacen el filtro, ¿y qué hacen? Le dicen a las empresas, tengo 4 o 5 candidatos para que ustedes le conozcan y seleccionen cuál ustedes creen que es el idóneo para el puesto que andan buscando, ¿sí? Está bueno que no lo nombramos, pero traerlo, porque también pasan de que no todos tienen y se contrata, se terciariza, lo que es higiene y seguridad o recursos humanos. Porque por ahí van a escuchar, o por lo menos acá, por la zona donde yo vivo, tanto las instituciones como la municipalidad, ¿sí? Contratan a alguien de higiene y seguridad, 1 o 2, lo que crean que es necesario, para que también tenga la seguridad de que se vea que la gente que está haciendo sus trabajos cuenten con los elementos de protección que se requiere, ¿sí? O tanto en los colegios, ¿sí? Que se hacen simulacros, por ejemplo, de incendio,
¿Qué hacen las instituciones? Traen, ¿sí?, a una persona, un técnico capacitado que sabe el tema para dar una charla, una capacitación tanto a los docentes como a los alumnos de, en caso de una emergencia, cómo hay que actuar. Eso quería sumar, ya que justo Lucas comentó de que tuvo una experiencia con una consultora, así que para que también sepan de que se da y que pasa mucho. Completamente. Y que el día de mañana para los futuros y las futuras administradoras de recursos humanos es una gran salida laboral, justamente trabajar como consultor o como consultora, ¿sí?, en el mercado de empresas, ¿sí?, que requieren, ¿no?, de este servicio. Profesor, ¿puede ser que la tercerización sea una forma en que la empresa encuentra de ahorrarse gastos también? Porque o sea, por las cargas sociales y la carga de personal y demás, entonces tercerizan porque no todos los días se busca un empleado, digamos, es una vez cada tanto, o mismo el sector de seguridad e higiene. ¿Vale? No sé si me explico. Sí, te explicaste perfecto, Noelia. Y mira, Analía, desde mi punto de vista, creo que es importante, igual que todas las empresas tengan, ¿sí?, administración pública, administración privada, instituciones, ¿sí?, tienen que tener un personal de recursos humanos, porque no solamente nos vamos a encargar de la entrevista y la selección, ¿sí? Tenemos varias funciones que lo fuimos viendo, que la persona de recursos humanos se encarga, ¿sí?, de todo el movimiento del personal, de las capacitaciones, de las liquidaciones, cualquier inconveniente. Vos tenés que saber, tenés un inconveniente con tu recibo de sueldo, ¿sí? Si la empresa terciariza, a veces uno no puede ir a consultarle, sí, no sé, vamos a ponerle Big Board, no podemos ir a consultarle a Big Board un problema del recibo de sueldo, porque yo tengo que tener a alguien que me pueda evacuar las dudas que tenga en cuanto a recibo de sueldo, licencias. ¿Qué pasa si, no sé, estoy hace 3 meses? ¿Será que puedo tomarme unos días de vacaciones? ¿A quién le pregunto eso? ¿Sí? Son son temas que el de recursos humanos es el que te puede brindar la información. O quizás a veces no está el de recursos humanos y hay otra persona de otro puesto que también realiza esa tarea, pero por ahí va a tener que informarse más, porque tenés que saber que el de recursos humanos somos servicios para todos los empleados de la empresa, ¿sí? Desde todos los niveles jerárquicos. El de recursos humanos siempre va a ser servicio para todos los temas. No sé si responde a tu pregunta, Analía. Sí, profe, perfectamente, gracias. Yo agrego, y con esto creo que podemos tranquilamente cerrar. Yo agrego algo a tu pregunta, Analía, de si se ahorra o no se ahorra. Para mí no se ahorra. Para mí no se ahorra al contratar. ¿Por qué? Porque no es que yo contrato a Manpower, como dice Vale, y Manpower no paga las cargas sociales. No, Manpower paga las cargas sociales, o sea, el formulario 931 creo que es, o sea, lo tiene que hacer sí o sí, o sea, las cargas sociales las tiene que pagar. Lo que puede llegar a desligarse un poquitito es de la responsabilidad legal, capaz, ¿no? Pero tampoco, ¿por qué? Porque Manpower, bueno, acá entramos en un tema que capaz que lo podemos discutir otro día, pero Manpower tiene distintas modalidades de contrato, ¿sí? Una modalidad de contrato, por ejemplo, que tiene Manpower es el famoso trabajo eventual discontinuo. Trabajo eventual discontinuo. O sea, trabajo por un tiempo, después no trabajo, me avisan que ya no trabajo más, y yo me quedo esperando de que Manpower me reubique en otro lugar, en otro puesto de trabajo. Ahora, mientras tanto no trabajo, a mí no me pagan. Entonces, hay todo un mundo
hay todo un mundo que hay que investigarlo para conocerlo, y muy interesante. Pero a tu pregunta, Analía, ¿se ahorra o no se ahorra? Para mí no se ahorra al contratar una empresa tercerizada. Lo que puede hacer es capaz desligarse de ciertas responsabilidades. Por ejemplo, de llevar adelante un proceso de reclutamiento y selección. Ahora, como dice Vale, de todas formas tiene que haber una persona por parte de la empresa que contrata a Manpower que esté pendiente de ese proceso, que tenga contacto con esa consultora, de, che, ¿cómo viene el proceso? ¿Quiénes son los candidatos? A ver esos candidatos, a ver, ¿coincide con el perfil o no coincide con el perfil? ¿Cuándo me lo vas a mandar? Che, pasaron 3 meses y no me presentaste ni una terna de 5 candidatos. ¿Bien? Ok, profe. Gracias. Bueno, dudas, consultas, me pareció una muy interesante Profe, clase. Sí, sí, no, yo le quería hacer una pregunta con respecto a la planilla de la unidad 3 que estábamos trabajando, esa para el reclutamiento del personal. ¿Eso se usa tanto para el reclutamiento de la empresa, como es, externamente, y también de manera interna dentro de la empresa se usa la misma planilla? sí, ¿Está sí, bien? sí, Está sí. bien. Porque es necesario saber qué tipo de puesto es el que estamos buscando, o qué tipo de persona, o qué tipo de perfil estamos buscando. Indistinto a que sea Claro, sí. interno o externo la búsqueda. Y, bueno, está bien. Y una pregunta, no sé hasta cuándo va la clase, pero yo por ahí si me falta algún trabajo por enviar, la fecha límite es la del jueves 1 del 7, para mandar Domingo si me quedó 4. algún trabajito. Domingo Ah, 4, fecha límite, está en la hoja de ruta de esta semana, lo puse en la ah, hoja de ruta, descarguen la hoja de ruta la armo para que la descarguen y la lean. sí, En la hoja de ruta dice fecha sí. límite de entrega de trabajos, domingo 4 de julio. ¿Por qué? Porque el 5 tengo Bueno. que presentar la planilla de validación. ¿Esto para quiénes? ¿Para qué carrera? Ah, esto es tecnicatura en seguridad y higiene, pero parece que es anual. Para ustedes no. Por eso la pregunta, ¿para quiénes es la fecha límite Ah, el bueno. 4? Para la Administración. administración de empresas. Con nosotros es anual. Exactamente. Recursos humanos y Gracias. seguridad es anual. Gracias. De nada. Natalia, te respondo tu pregunta. La clase pasada no pudimos subir a la plataforma porque nos fue imposible grabar la clase. O sea, Jitsi tuvo un inconveniente, no nos dejaba grabar la clase básicamente. Entonces por eso no pudimos subir, no pudimos grabar y por ende no pudimos subir. Profe, Sí. a modo de resumen entonces, luego de la planilla de reclutamiento se publica, luego se filtran los currículum y luego comienza la selección, digamos, a través de la entrevista. Ahí Exactamente. resumimos. ¿Y sabes cómo sigue, Analía? No, pero si me dice. No, te voy a decir cómo. A ver, ¿alguien que le pueda decir a Analía cómo sigue este proceso? Mercedes sabe, por eso se ríe. ¿Cómo sigue Mercedes? A ver. No te escuchamos, Mercedes. Creo que va la socialización después. ¿Saben cómo continúa? Con la lectura de la unidad 3. Y continúa el proceso La de... socialización. Creo que viene la socialización, si no me acuerdo. Sí. Continúa con la lectura de la unidad 3. Para la Eso próxima clase. es todo. Bien. Bueno, dudas, consultas, inquietudes. Vamos a dejar bien en claro entonces. Mañana al mediodía van a tener la guía de temas para la medición de entendimiento del día jueves 1 a las 20 horas para aquellos que podamos conectarnos ese día, en ese horario, modalidad múltiple choice, la vamos a habilitar a la actividad ese mismo día, en ese mismo momento que nos conectemos.
personas, alumnos, alumnas que no pueden jueves a las 20, ¿qué hacen? Avisamos con anterioridad. Muy bien, me avisan con anterioridad, por favor, así coordinamos, vemos qué día podemos todos y podemos todas, y nos conectamos y tenemos ese momento que les va a servir muchísimo a ustedes, básicamente. Profe, a nosotros nos pusieron una reunión de informática para el jueves que viene, Qué lindo. a las 19:30 parece, Buenísimo. Una reunión por de... las dudas. No sé, una reunión, así nos pusieron un mensaje. Con informática. ¿Con quién están en informática? Ay, ni idea, profe, no sé. Dame la información completa. Ya. Ahora te averiguo. Si tengo que armar quilombo, necesito nombre. No, la verdad que no sé, tengo que ahora hablar- me tengo que hablar con el fijo profe. y le mando un mensaje de último. Dale, mandame un mensaje porque tengo que hablar con el profe porque por favor nosotros necesitamos ese día. Entonces, si es Carlos Priora, yo necesito que me diga si es Carlos, así yo charlo con él o converso con él para poder correr ese día y nosotros poder tener este momento. Bueno, dale por ahí, no molesta, pero por las dudas se extiende la clase o algo así. Y como nosotros tenemos las 20. ¿Cómo? No entiendo. No, yo solo aviso por las dudas, porque por ahí no termina antes de las 20 o algo, o por ahí se extiende. Claro, no, está perfecto que vos me avises eso, porque seguramente se va a superponer. No van a tener una reunión en media hora. Así que si me pueden, por favor, yo voy a intentar averiguar con quién es, pero si me pueden pasar el nombre del profe o de la profe, le voy a agradecer, así yo directamente hablo con ella o con él para, para que nos dejen ese día y ese horario, ¿sí? Bueno, gracias por avisarme. Gente, un placer, como siempre. Una clase muy fructífera para mí. Así que si no hay dudas, si no hay consultas, les recomiendo, como le dije a Analía, terminar la unidad 3, así se van a enterar de cómo termina este hermoso proceso de reclutamiento y selección. Y comenzar a leer la unidad 4, que tiene varios temas interesantes complementarios, ¿no? A todos estos que estuvimos viendo este cuatrimestre. Clara, decime. Sí, ahora justo estaba mirando mi planilla y también, que me olvidé de preguntarlo ahí al principio, es el tipo de cliente, que no me había quedado claro también que tendría que poner. Ese es un campo jodido, porque tipo de ¿Sí? cliente es cuando, por ejemplo, cliente se le llama, nosotros muchas veces en las empresas decimos clientes internos, clientes externos. Los clientes internos, por ejemplo, para recursos humanos, los clientes internos son las otras áreas, ¿sí? Y muchas veces los clientes externos son los proveedores, o sea, personas que no pertenecen a la empresa, pero que trabajan para la empresa. Entonces, muchas veces cuando decimos, ¿cómo dice el campo? ¿Me repetís? En tipo de clientes. Tipo de cliente, manejo, o sea, si tiene manejo de clientes internos o externos, o sea, si maneja proveedores externos o no. ¿Bien? Ok, muchas gracias. De nada. Mercedes, dudas, preguntas, Lourdes, Dayana. No por el momento, gracias. Bueno, Natalia, Analía, Marta, Jennifer. No, profe, yo no. ¿No? Bueno. Voy a leer la unidad 3. No, profe, Bien. pero ya Vamos, sé quién es la vamos a leer profesora. primero. Bien, Sí. ¿Cómo me Es dijo? la profesora Lucía Benítez, la Lucía. de informática. Perfecto. Gracias, Dayana. No, de nada.
Y anotando. Bien, listo. Estamos entonces. Muchas gracias por estar. Espero que haya servido la clase. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches a Profe, todos. Buenas noches. buenas noches. habla con la profe de informática y nos avisa. Sí. Chao, Bueno. buenas noches. Chao, Chao, chao. Lucas. Chao, Buenas Mercedes. noches. Chao, Marta. Chau, chau, buenas noches. Chao. Noches. Bueno, corto la grabación.